Como siempre es un placer estar con ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura. Ustedes saben que aquí en su programa Desde la Academia abordamos los temas más relevantes de país y por supuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy estaremos abordando el tema de las extradiciones y toda esta crisis que se ha formado en relación al tema de narcotráfico que ha envuelto y que ha llegado a las más altas esferas políticas de Honduras. Nos acompaña Eugenio Sosa, catedrático de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un connotado analista hondureño. Maestro, le doy la más cordial bienvenida nuevamente a su programa. Bienvenido. Gracias, Fran, por la invitación a abordar de nuevo un tema interesante para el país. Y estamos acá para conversar sobre este tema que pues ha ocupado en las últimas semanas, días, un espacio de discusión, de conversación en la sociedad hondureña muy importante, no solo mediático, sino también en aquellos espacios cotidianos que los seres humanos tenemos en las diferentes esferas laborales, familiares y de otro tipo. A estos últimos días, el último mes, ha sido todo un revuelo lo que ha ocurrido, ¿no? Para muchos era difícil ver la imagen de un presidente o un expresidente enchachado de pies y manos, rodeado de policías y conducido pues a una estación policial, detenido, pedido en extradición por parte del gobierno, por parte de Estados Unidos. Sí, hay varios elementos del hecho como tal, simbólicos de interpretación. El primero es que no cabe duda que para Centroamérica de alguna medida y para Honduras en particular es un hecho inédito. A pesar de que se han dicho muchas cosas de los expresidentes, verlo solicitado, extraditado, también de manera tan inmediata de haber dejado la presidencia, ¿no? Sí. Creo que, si no me equivoco, apenas 19 días más o menos cuando fue capturado. El hecho de haberlo ido a sacar a la casa, de encadenado, de llevarlo a guardar prisión a un escuadrón o batallón policial y luego a la corte, todo eso no lo habíamos visto. Y el caso de Callejas, que el único que ha comparecido de los expresidentes y que ya compareció a los juicios a Estados Unidos, era un caso que tenía otra connotación por algo de corrupción en la FIFA, pero no por la gran corrupción que se le planteó en el país, ¿no? Sí. O sea, eso quedó en la impunidad. Entonces sí tiene ese hecho de ser inédito, histórico y con un impacto simbólico a nivel nacional e internacional. Ahora, la otra arista es que de alguna manera sí era como un fin o unos capítulos finales, para decirlo de alguna manera, de una historia anunciada. Yo sí creo que usted recordará varios de los análisis hechos en programas como este, de UTV, pero también en otros medios de comunicación, en otras conferencias. De alguna manera siempre estuvo la idea que una vez que Hernández dejara la presidencia, iba a tener que comparecer a los Estados Unidos. Eso está dicho con mucha gente, por mucha gente que hace análisis y con mucha anticipación. Lo que sorprendió de nuevo, que ya lo mencioné, era la inmediatez con que se produjo, ¿no? Y el tercer elemento que no cabe en la cabeza de algunas personas, desde la lógica racional, digámoslo, elemental, es por qué el presidente actuó de manera tan pasiva, el presidente, ¿no? ¿Por qué quedarse en casa? Esperando. Recuerde que se lanzó una hipótesis de la fuga a cualquier país que lo pudiera recibir, incluso Nicaragua, porque estrecharon relaciones en los últimos momentos. Y probablemente vale la pena aquí compartir lo que dice el amigo y analista Víctor Mesa, que digamos que Hernández de alguna manera, y es un poco una especie de explicación psicologista también, o desde la psicología, no por eso significa que sea negativa, al contrario, que es que Hernández terminó padeciendo del síndrome del intocable,
¿va? Así lo retrata Mesa. ¿En qué sentido? En el sentido que tuvo tanto poder en el país, donde recibía seguramente tanto, digamos, reverencia al poder, tanta obediencia al poder levantar un dedo y probablemente llamar al presidente de la Corte que actuara en determinada manera, o a otro poder del Estado, como era el Congreso, le dio, y lo ilusionó, que estaba en una burbuja de intocabilidad. Y bueno, ahí lo encontraron los Estados Unidos. Yo creo que también Estados Unidos, con la política complicada de Estados Unidos, donde lo premian, le presentan el libro de sus logros, lo llevan, la embajada lo felicita, y mientras todos están esos premios, esas felicitaciones de algunos organismos como el Departamento de Estado y otros, por otro lado se fragua y se construye un juicio, que es el que ya tiene en camino, ¿no? Entonces, eso explica pues la forma de actuar de los Estados Unidos, y de alguna manera probablemente eso también lo llevó a esa ilusión y ese engaño que lo hace hoy estar a donde está. Aunque hay que decir también que probablemente la vida de ser un fugitivo tampoco es una vida fácil, ¿no? Claro. Probablemente, no sé si es menor que la cárcel, pero no es una vida fácil de ser un fugitivo mundial. Porque un extraditable, una vez que se va a otros países, prácticamente se convierte en un fugitivo mundial, que tarde o temprano puede terminar también prisionero. Así es lo que estamos viendo. En términos más sociológicos, lo que nos dice esto es cómo el narcotráfico se construyó como un fenómeno que penetró la estructura social y política de incluso de las élites políticas del país, y lo cual pues significó una actuación en un contexto de impunidad. Recuerdo las palabras del ex vocero de la MASI, Guimaraes, el último que estuvo oficialmente, que él siempre dijo que la corrupción en Honduras era una corrupción a cielo abierto, igual que la minería. Igual uno puede decir de la impunidad, igual eso podría decir uno del narcotráfico. Hay una paradoja, Frank, estamos en la universidad y usted en la universidad aprende que los fenómenos reales tiene que investigar mucho para darse cuenta de dónde están y cómo se desarrollan. Fíjese que debido a la gran impunidad a cielo abierto, como llamaba Guimaraes, es tal que el pueblo sabía, y era un secreto a voces, como se dice popularmente, de quiénes han sido los principales narcotraficantes del país. Si usted agarra a los cachiros, eso era un rumor permanente. Sí. Si usted agarra a los Valle, era un rumor permanente. El caso de Tony, un rumor permanente. El caso de Fabio Lobo, un rumor en todo lado. Sí. El caso de Avilés de Talanga, yo no sé si todavía está preso, es un caso que siempre se mencionó, de Tony y de Juan Orlando. Entonces la policía llegó de manera tardía en la investigación vía Estados Unidos, en este caso, de manera tardía, a decirnos quiénes eran los narcotraficantes, cuando los organismos nacionales no lo sabían, o alegan no saberlo, o sencillamente no lo comentan y callan, y en el pueblo hondureño lo comentaba en las calles, cafeterías, bares y cualquier otro lugar. Y finalmente, para cerrar esta parte, y también, pero de alguna manera nos demuestra cómo funciona el poder en Honduras, el envilecimiento del poder, esta obediencia. Hay una cuestión que también se reflexionaba ayer, y siempre con el amigo Víctor Mesa, y es que yo no sé si usted vio un video lanzado desde la Corte Suprema de Justicia, cuando ya parece que sabía que iba a ser condenado. Entonces se da ahí una paradoja que me parece ilustrativa, ¿no? El principal reo probablemente que tiene el país ahora emite un mensaje desde la silla y desde el lugar que ocupa el principal funcionario de la justicia, que es Argueta. Desde la silla de Argueta, desde el bufete de Argueta, el principal reo del país hace su mensaje a la sociedad hondureña. Cuando usted mencionaba el hecho de que a grandes voces se comentaba esos nombres, de lo que ha llamado la atención y de lo que muchos dicen es por qué muchas instituciones del Estado encargadas de controlar ese tipo de delitos
hasta el sol de hoy desconocen el actuar de estos personajes y no reconocen qué es lo que verdaderamente estaba pasando con ellos, sino que fueron cómplices, fueron sus más allegados y nunca hubo pues un requerimiento o un reclamo por lo menos de ellos hacia estos personajes. ¿Complicidad será, maestro? Sí, no cabe duda que han sido poderes extremadamente subordinados, obedientes, a tal grado que perfectamente podría atribuírseles complicidad, y en un ejercicio serio de la justicia hondureña probablemente deberían ser funcionarios enjuiciados, no solo políticamente, como juicio político como se dice en el Congreso, sino penalmente, por haber tolerado, permitido ese tipo de actos. Ahora, yo creo que el nivel de ineficiencia de las instituciones llegó a tal nivel de no hacer nada y de correr el problema y de volverse tan grande que primero no actuaron, en algunos casos, sobre todo el del narcotráfico o crimen organizado, primero no actuaron, y creo que ya en las finales, como se dice popularmente, creo que también tenían un mandato de Estados Unidos de ya no actuar. O sea, no hicieron nada en su momento, querían hacerlo, ahora ya no hagan nada, porque recuerde que ese era un requisito importante para poderlos extraditar. Es decir, la pregunta es, si Chinchilla siempre fue tan fiel a Hernández, ¿por qué nunca al fin le construyó un caso para poderlo dejar en el país? Y eso tiene que ver con que Chinchilla siempre obedeció a dos amos y trató de estar bien con los dos. Y una forma de no estar bien con los dos al final era no actuar y estar, como diría, un convidado de piedra. Entonces estaba feliz los grupos de poder porque nunca actuó, no solo con Hernández, sino contra otros. Y para Estados Unidos, sobre todo en el caso de Hernández, era importante que no actuara, ya al final. Creo que al inicio no, pero ya al final de tanto involucramiento, lo importante era llevarlo para ellos, no tanto que aquí se le pueda empezar a juzgar, porque aquí siempre va a correr el riesgo de quedar en la impunidad. Además, recuerde que hay una máxima jurídica internacional y relacionada con los derechos humanos, que usted no puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Entonces, si aquí lo acusaban de narcotráfico, como a corrupción a Pandora, se le entrega una carta de libertad, eso automáticamente lo libera de la extradición. El problema es que hacer eso significaba un desafío enorme a Estados Unidos. Pero yo creo que hay que decir otras cosas, Frank. Este contexto de esta crónica, historia anunciada, de una crónica anunciada, probablemente hubiera sido difícil que se produjera si no hubiera habido una derrota electoral. Yo creo que ese no es un caso menor. El hecho de que haya cambiado radicalmente el gobierno, más allá de hasta dónde llegue el actual gobierno, de que cumpla las expectativas, no cabe duda que el hecho que haya salido del gobierno Hernández, su gente, su círculo más cercano, su candidato que no esté en la presidencia, pues le daba mucho menos posibilidades de maniobra para poder evitar la extradición. Sencillamente ahora estaba para que corriera Cancillería en otras manos y la presidencia en otras manos, y en eso no tenía vuelta atrás. Es más, estoy casi convencido que la Corte, los jueces naturales y la Corte están actuando de la manera que lo hacen, permitiendo todo el proceso de extradición, porque están en un nuevo contexto donde una decisión contraria de protección desafiaría a tres sectores. Desafiaría a Estados Unidos, es un desafío al gobierno actual y es un desafío al pueblo hondureño, que no tiene ningún interés de pagar la comida de un reo como Juan Orlando Hernández aquí en las cárceles hondureñas. Pero de los tres, al que más les preocuparía es Estados Unidos, porque del pueblo nunca se han preocupado. Sí, nunca se han preocupado, pero el pueblo con los otros sectores, la sociedad, Fran, funciona de una manera articulada. Y aunque un sector pueda ser mucho más poderoso que otro, siempre cuenta estas condiciones articuladas donde se convergen, creo yo, todo ese tipo de elementos. Mire, ya Hernández ya no estaba siendo defendido por nadie.
ni por la matriz mediática, ni por su propio partido. Ni por su propio partido. ¿Qué están diciendo? Bueno, el que hizo lo que hizo ahora tiene que pagar. ¿Qué le están diciendo ahora? Él dijo que nadie estaba sobre la ley, ahora él tampoco. El partido no tiene la culpa. No tiene que ver. Se han encontrado una frase perfecta. Sí. El partido no delinque. El partido es noble. Y hacen una separación tajante entre quienes dirigen las instituciones y las personas. Entonces él tiene que, cuando en el fondo sabemos que esto era más que Hernández, en realidad era la red de Hernández, el cartel de Hernández. Lo que pasa que ahora andan ya separados y mire, el poder, cuando alguien tiene tanto poder como el que concentró Hernández en su momento, le hace aparecer a usted una de las cosas de la ilusión de ser poderoso es que tiene todo el mundo a su servicio. Sí. Y todas las piezas fieles, moviéndose. Pero no hay peor cosa, según la gente que ha pasado por eso y también las investigaciones, que la soledad que produce el haber tenido poder y no tenerlo. Sí. Una soledad espantosa, ¿no? Como él mismo dice en el video, sin poder abrazar ni siquiera a su madre para el consuelo de la pérdida de la abuela, de él, madre de su madre. Ver usted a una ex primera dama circulando por donde andan todos los ciudadanos en el CONADE pidiendo protección. No es que yo esté diciendo que se le han violentado los derechos humanos, como si se le violentaron a otros sectores, a otros luchadores, pero significa que está en una situación de soledad del poder. Le aseguro que mucha gente no se acerca a ese batallón, ni a quererlo ver ni por fuera, sencillamente como que si nunca estuvieron con él. Maestro, aparte pues del expresidente, también vemos a un ex jefe de la Policía Nacional, también pedido en extradición por parte de Estados Unidos, y grandes personajes pues que incluso se han tenido que presentar. ¿Cree que vendrán más nombres fuertes así de personajes pedidos por Estados Unidos para extradición? Sí, yo creo que tal como se está confirmando que asistimos a un narcoestado, asistimos a una red red criminal en la cual se articuló la élite gobernante en los últimos años, es muy posible que asistamos a nuevos funcionarios expedidos en extradición de alto nivel, sobre todo aquellos que actuaron desde las instituciones policiales y militares. Yo creo que ahí es el principal foco. Si usted revisa, los principales nombres son precisamente funcionarios o exfuncionarios que fueron secretarios de defensa o que fueron secretarios de seguridad. Lo más probable es que de ellos sigan desfilando, porque hay un tema sencillo. El presidente, por mucha protección que hubiese querido dar a los narcotraficantes o por mucha intento de mover y apoyar el narcotráfico y el crimen organizado, no lo hubiese logrado si no hubiese tenido la subordinación, acuerdo y apoyo de las principales instituciones responsables de combatir ese crimen, que de alguna manera son las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Entonces, ahí hay un foco, o por lo menos una interrogante muy grande, ¿dónde estaban estas instituciones? Porque siempre mencionamos, Frank, al Ministerio Público. Sí. Y los bolsas van contra las piedras, para decirlo, van contra Chinchilla, lo cual es correcto. Pero no olvidemos la inteligencia militar y policial, no olvidemos la policía, no olvidemos el tema de también las Fuerzas Armadas, que sin lo más seguro, que son las que menos pueden alegar desconocimiento. Incluso mucho menos que el Ministerio Público. ¿Se debe de someter a juicio político a funcionarios como Chinchilla o todo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia? Mire, yo creo que el Pleno de la Corte, se puede someter a juicio de la Corte, tal vez para un precedente, pero yo creo que lo más importante para el país es garantizar una Corte realmente eficiente, una Corte autónoma, efectiva. Esta Corte ya se va. Esta Corte
le quedan meses. Si ahorita se le va a juicio político y se le separa, habría que correr a nombrar en transición una nueva corte. Puede complicar un poco, también polarizar el país. Probablemente para ejemplificación valdría la pena, pero creo que valdría la pena si va más allá del juicio político, si hay deducciones penales, que al final es lo que demuestra a la sociedad que se termina la impunidad. Porque usted en juicio político, en el caso de ellos, es solo una separación. Es como también como si alguien está actuando mal, la presidenta en el Ejecutivo separa a un funcionario. Pero si hay sanciones penales, investigación, creo que debería ser de esa manera. Incluso la investigación penal de su posible colusión no pasa necesariamente por un juicio político, puede hacerse sin juicio político. El ministerio puede investigar y lo debería de hacer. En el caso de Chinchilla, que todavía está lejos un poco su cambio, en primero, él como tal debería renunciar realmente, ¿verdad? O le debería pedir la renuncia el Congreso o hacerle juicio político. Creo que es importante que cambien casi simultáneamente estas dos instituciones para que pueda haber un trabajo diferente. Una corte con nuevos bríos, con un viejo ministerio público, es complicado para la justicia, y a la inversa, un nuevo ministerio público con una corte realmente que no responde a las necesidades del país. Probablemente tenga más sentido para el Ministerio Público. ¿Habrá ambiente en el Congreso Nacional? El problema, yo creo que no hay la correlación de fuerzas políticas. Recordemos que el Partido Nacional está muy golpeado, no solo la derrota electoral, sino que ha seguido teniendo derrotas morales muy fuertes. Pero tiene buena bancada. Pero tiene una bancada que puede parar cualquier juicio político. No hay juicio político sin la bancada del Partido Nacional. Y a pesar de ser una bancada acicateada, golpeada electoralmente, golpeada moralmente, ha tenido la capacidad de actuar de manera siempre unida, hasta hoy. El expresidente, bueno, su familia, él mismo lo ha señalado, sus abogados, su defensa, que es inocente. Él ha dicho que es inocente, que esto se debe a una conspiración por parte de las personas que están ahora en Estados Unidos guardando prisión por el tema de narcotráfico. ¿Usted cree que Estados Unidos se tira sin paracaídas? No, Estados Unidos, mire, Estados Unidos, a pesar de que Honduras es un país pequeño, Estados Unidos está teniendo serios problemas en Centroamérica. Una relación muy compleja con Bukele, con Nicaragua ya pues mucho más, incluso con Guatemala, donde los mismos fiscales han sido mencionados. La principal fiscal ha sido incorporada en la lista Engel, la fiscal de Guatemala, por haber destituido al fiscal anticorrupción, que fue un fiscal que recibió un premio y es el más aplaudido por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos en Centroamérica está teniendo rechazo de relaciones, y por otro lado, combate a la corrupción también tiene problemas. Entonces, se le están subiendo a las barbas. Sí, le están allí, que los bigotes del tío Sam, hay unos elementos ahí haciéndole ruido. Entonces yo creo que difícilmente Estados Unidos va a darse el lujo de llevar un expresidente para decir que es inocente. O sea, sería un fracaso rotundo. Nunca le ha pasado. Y el caso de Honduras, tan mencionado y tan trabajado, digamos, de alguna manera, sería de alguna manera una bofetada y probablemente un triunfo de los corruptos y criminales. Entonces, creo que no, creo que tienen demasiadas evidencias para tomar esa decisión. Ahora, hay una discusión, yo no sé hasta punto, no conozco en profundidad la justicia estadounidense para decir si es real o no, pero hay un discurso también a favor de los criminales que dice que es que allá se juzga casi sin pruebas y una serie de cosas que se dicen, que lo testimonial pesa mucho, etcétera. No creo yo que la justicia estadounidense sea tan ligera como a veces se quiere hacer creer. Porque hay una paradoja, ¿no? Toda la vida los grupos élites políticos en Honduras
pasaron aplaudiendo el modelo estadounidense, que en Estados Unidos sí se aplica la ley, sí se cumple la ley, sí hay justicia, y ahora que les toca con ellos, ese sistema no sirve. Entonces, Maestro, ¿usted cree que el expresidente llegue a quemar más gente? Bueno, porque muchos han dicho que ya no, que él no tendría ningún beneficio si da nombres. ¿Usted qué dice? yo creo que los que él podría quemar, creo que están quemados ya. Sí, él nada más le pondría como una cereza para ahondar más en la condena. Yo creo que ya todos los que han ido han mencionado a todos los demás. ¿Quién va a quemar? ¿Cómo va a quemar Tigre Bonilla a Juan Orlando y Juan Orlando a Tigre Bonilla? Los dos están, si se acercan, se hacen cortocircuito, incendian cualquier lugar ahí, ¿no? El batallón. Los van a tener muy separados porque juntos pueden ser muy incendiarios por la culpabilidad, la posible culpabilidad. Entonces, creo que él sería importante su testimonio para terminar de cuadrar algunas cosas, ¿no? Porque se le supone, y así lo dijo el juez Castel, el principal constructor del narcotráfico del país. Entonces, puede ser probablemente una esfera poco trabajada y hay que preguntarse si es porque no hay información o es porque no están contaminados, son los empresarios. Pueden haber sorpresas por ahí. ¿Y usted cree que lleguen nuevos tiempos para el país o solo va a ser un reacomodo de cabecillas ahí? Mire, si solo es un reacomodo de cabecillas, si no se produce una voluntad de la nueva Corte, de una nueva Fiscalía, vamos a tener crisis para largo en Honduras y va a volver el sentimiento de desesperanza, de derrota para el pueblo hondureño. Hay todavía, el gobierno viene empezando y cuenta con un capital importante político, que es que la gente está dando el compás de espera y la expectativa de que sí van a haber cosas nuevas. Y hay mensajes que le dicen a la gente que sí, efectivamente. Creo que el Congreso, a pesar de un par de cosas que son criticables o que han sido criticadas, o que deberían ser mejor conocidas y debatidas, uno fue el golpe que llevó con la crisis legislativa para su instalación, pero bueno, eso al final fue sorteado. Y luego la ley de amnistía, que todavía está haciendo ruido en algunos sectores. Entonces, pero el Congreso ha mandado mensajes muy claros con la ley de secretos. El día recientemente ha devuelto al Ministerio Público las competencias que se le habían trasladado al Tribunal Superior de Cuentas. Sí. Y el tema de la CICI, que sí es una petición seria. Creo que se van haciendo cosas que demuestran que el gobierno realmente está buscando avanzar y que no estamos exactamente ante lo mismo, como también hay un discurso interesado ya de decir, bueno, al final son iguales, aquí no cambia nada. ¿Y el caso de doña Roselena? Bueno, yo creo que ese caso es interesante, probablemente ese caso, varias gente estaba en la expectativa de que se iba a negociar en Olancho, decían unos, ¿no? Esto es una alusión a la influencia que tiene el expresidente Zelaya y el origen de Porfirio Lobo Sosa, de ser de ese territorio, pero creo que no, creo que han dejado que las pruebas y la justicia, como ya lo había hecho, avance. Y yo creo que la Corte, el hecho de ratificar esa condena, es porque hay evidencias suficientes y porque estamos en un nuevo contexto de gobierno donde no hay espacio, creo yo, para que esta Corte siga reproduciendo la impunidad. Maestro, quiero agradecerle mucho el que nos haya atendido la invitación y reiterarle pues que las puertas de UTV, las puertas de este programa están abiertas siempre para usted. Muchas gracias. Gracias, Frank. Pues ha sido un gusto conversar sobre este tema y igual siempre estamos con el ánimo de participar en nuevas invitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les invitamos siempre a estar pendiente de la señal de UTV, también de nuestras redes sociales, aparecen en la parte baja de su pantalla. Suscríbase, dele like a los videos y a los trabajos que aquí realizamos, que lo hacemos con todo el gusto del mundo, tratando de llevar a todos ustedes la información más relevante de lo que ocurre en nuestro país. Y estos espacios son para eso, así que usted también déjenos su comentario, que con gusto nosotros estaremos dándole lectura.
Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión de su programa Desde la Academia. Hasta entonces.